Son las 7, las 6 y nos escuchan desde Canarias. Capital Radio, servicios informativos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido a ofrecer a las multinacionales un clima de estabilidad y certidumbre en el que puedan mantener e incrementar sus inversiones en España durante los próximos años. Asegura que las previsiones económicas de nuestro país son favorables y el Gobierno va a seguir trabajando para hacerlas realidad, ha dicho Sánchez, quien ha destacado que la evolución de la economía es positiva a pesar del contexto tan complejo. Sigue inspirando confianza y esa es la mejor de las noticias. Y una evidencia que refrendan, por cierto, todas las previsiones, ¿no? A pesar de la incertidumbre, lo que quiero decirles es que España, muestra una solidez en el ámbito macroeconómico, así también los perciben los mercados financieros. La evolución de la bolsa, por ejemplo, en este último mes, pues ha supuesto una revalorización superior al 10% y, por tanto, rebasa los niveles previos a la pandemia. Declaraciones en la clausura del Congreso de Multinacionales con España. Unas empresas extranjeras que han pedido a Sánchez que haga una política macroeconómica estable, que sea predecible y que reduzca la regulación que afecta a la labor de las empresas. Todo con el objetivo de atraer más inversión extranjera. Y a esto se ha referido aquí en Mercado Abierto, en Capital Radio, el exministro de Industria, Comercio y Turismo, Miguel Sebastián. Cree que los impuestos extraordinarios sobre las empresas no afectan a la inversión extranjera en nuestro país. Bueno, yo creo que lo primero es que estos impuestos tienen que ser transitorios, es decir, son excepcionales como consecuencia de una situación excepcional que se ha vivido fundamentalmente en el sector energético, donde sí que creo que ha habido beneficios extraordinarios como consecuencia de una crisis energética mundial. No está tan claro en el caso de la banca, pero bueno, la clave es que estos impuestos sean transitorios y por supuesto que no afecten y no van a afectar a la inversión extranjera directa nueva que venga al país. El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha pedido recortes en el gasto público en 2024 y 2025 para reducir el déficit. Ha dicho que es absolutamente crucial tomarse en serio el ajuste fiscal tras el aumento significativo de la deuda y de los desequilibrios presupuestarios por la pandemia. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha rechazado una vuelta a la vieja austeridad con recortes y apuesta por dar más protección en esta legislatura para la gente, más derechos y más inversión pública, según ha publicado en la red social X. Y en nuestro país seguimos porque la firma de hipotecas cae un 30% interanual en septiembre, el mayor descenso desde enero de 2021. Laura Antiqueira. Más de 31.000 préstamos no se han concedido en septiembre. La subida de los tipos de interés y el descenso en la actividad del mercado de la vivienda son algunas de las causas de esta caída. De hecho, el interés medio se ha encarecido un 3,26%, la cifra más alta desde enero de 2016. Un 56% de las hipotecas han sido de renta fija, el porcentaje más bajo desde marzo, y un 44% de renta variable. Por otro lado, el importe medio de los préstamos se ha mantenido en los mismos niveles que el año pasado, casi 143.200 euros, mientras que el capital prestado ha caído un 30%. Además, casi 10.000 hipotecas han cambiado sus condiciones al inscribirse en los registros de propiedad. Esto supone que un tercio de las hipotecas no eran para comprar, sino para cambiar las condiciones del préstamo original. Andalucía, Madrid y Cataluña son las comunidades autónomas con mayor número de hipotecas firmadas, mientras que Murcia, Galicia y Asturias registran los mayores descensos. Y a las 8 el balance con Federico Quevedo aquí en Capital Radio. Buenas tardes, Fede. Buenas tardes, Aida. Pues tenemos un balance de martes. Ya sabes que hoy tenemos nuestro especial, los debates se transforman en España. Hoy toca Mujeres se transforman en España. Lo vamos a hablar lo vamos a hacer de la mano de Silvia Jarabo y de Krista Balochik, y vamos a hablar de mujeres consejeras, mujeres directivas. Antes, en nuestro lupa con Laura Blanco, de esa reunión de Pedro Sánchez con las multinacionales, lo vamos a analizar. Y en la última media hora, en el Chico al Chándal, hablaremos con todo un pedazo de entrenador personal que tiene una cuenta impresionante en las redes sociales, Álvaro Bernal Alejandre. Pues a las 8 aquí el balance. Claves del mercado. El IBEX 35 ha conquistado ese martes los 10.000 puntos con una subida del 0,68% que le sitúa en niveles de febrero de 2020, mientras que el resto de bolsas europeas han registrado signo mixto en la sesión. Dentro del selectivo español han destacado las subidas en Berlín por una mejora de recomendación de Goldman y en los bancos por una mejora de valoración de Morgan. Si miramos a Wall Street, tono mixto, el Nasdaq cae un 0,062%, mientras que el S&P camina plano, al igual que promedio de industriales. En el mercado de divisas, el par euro-dólar a 1,0981 unidades.
¿Te interesa la bolsa? Invierte en acciones o fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. Vente al broker mejor valorado según Investment Trends y al mejor broker para operar según Rankia. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Si quieres conocer mejor las empresas con las que trabajas, empieza por Informa. Compruébalo con 3 informes gratis, el nuestro para que nos conozcas más y los 2 que tú elijas para tu negocio. Solicítalos ya en Informa.es. Informa, líder en información empresarial. I've been throwing down the whiskey. I ought to get my money back. Someone said it drowns a memory. Oh, but it ain't doing jack. Yeah, I've been sipping. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. I need something you prove. Something stronger than I'm Estamos aquí un día más. Buenas tardes. Bienvenidos a este After Work, que ya comienza en Capital Radio. Y que pese a la buena música que siempre nos pone Jorge Zumeta o Víctor Nieva, tenemos que hablar de, bueno, no necesariamente malas noticias, pero sí noticias que nos hacen ver un poco la cruda realidad económica. Y esa parte un poco por los salarios en España. Cuando uno se asoma a los informes sobre encuesta salarial que puede dar el Instituto Nacional de Estadística, pues se da cuenta de que muchas personas pues ganan pues normal con respecto a los salarios que quizás podrían haber obtenido 10 años después de la crisis financiera. Bueno, pues la verdad es que sorpresivamente estamos en unos rangos que ahora le pregunto yo a mi economista particular, a Félix López, si es lo normal o podrían haber sido mayores. Bueno, pues de eso y otras muchas cosas hablaremos en este programa, en el que también seguro que hablamos, que me apetece un poco hacerlo, de la industria del automóvil, porque enseguida Chimo Ortega se conecta para contarnos, primero si ha vuelto de Roma, que ahí se estaba presentando un coche chino, que vendrá a España pronto. Y segundo, para ver un poquito qué tal está la cosa de las matriculaciones. Estamos a punto del cierre y recuerdo que históricamente en los medios de comunicación nos gustaba analizar por estas fechas el volumen de matriculaciones, y además es aquí cuando salían pues todas esas ofertas de concesionario pues para ver si mejoraban las cifras. No sé si los tiempos han cambiado incluso para eso, pero bueno, enseguida se lo comento. Y luego a mitad de programa se nos unirá Javier López Bernardo, con el que hablaremos de economía, de finanzas de Estados Unidos, de deuda, de tipos, en fin, de muchas otras cosas que también nos tienen que ayudar a dar una perspectiva un poquito más amplia. Venga, vamos a subir un poquito de música y saludamos ya a nuestros primeros amigos. Estás escuchando After Work con Eduardo Castillo. Bueno, ya estamos aquí. Venga, Félix López también está con nosotros. Félix, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien. Oye, también está Chimo Ortega, buonasera. Tendré que decirte, ¿no? ¿Cómo estás, querido amigo? Llegas tarde, ya buenas tardes, pero sí, buonasera. Ya has regresado de Roma, Chimo. Ya estoy de vuelta. Los aviones van que vuelan. Van que vuelan los aviones. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo anda Roma? ¿Cómo lo has visto? Es una conversación un tanto snob, ¿no? Preguntarte por capitales europeas, pero es que Roma es una ciudad especial. ¿Cómo estaba Roma? Espectacular, como siempre. Sí, ¿no? La verdad es que Roma, de las capitales europeas, a mí es de las que más me gusta. Porque es la que más a gusto te sientes. Y la verdad es que es un gusto. Pasear por Roma, anoche pude pasear un momento por Roma y... brutal, como siempre. Oye, y escucha, ¿y a qué has ido? Aparte de a pasear y a tomarte seguro que un buen plato de comida italiana, que no necesariamente tiene por qué ser pizza, aunque hay buenas pizzas en Roma, ¿eh? Pero ¿qué has estado haciendo en Roma, Chimo? Pues mira, pizza no he tomado buena comida italiana y he estado con para el público, nueva marca china, pero no lo es, lleva 40 años en el mercado, es GWD, una marca que además en los últimos años ha comprado nuevas líneas de negocio, otros fabricantes, y que está desembarcando en Europa durante este año y en España lo hará en el primer cuatrimestre del año que viene. Pero escucha una cosa, perdona.
Perdona, Chimo, perdona una cosa, ¿eh? GWD es una marca, históricamente, siempre ha sido china, es una marca china. Great Wall, sí, de toda la vida china. Vale. De hace 40 años o más, has dicho, ¿no? De hace 40 años que fabrica coches en China, para que te sitúes, vende 1 millón de coches al año, Madre es mía. el líder del mercado de pick-ups y todoterrenos y sub en China. Su apuesta por Europa es tan decidida como que ahora tiene 5 mercados, que han sido los primeros en los que se ha instalado. De abril aquí lleva 7.000 coches vendidos en esos 5 mercados. A final del año que viene serán otros 15 mercados, estarán presentes en su cartera en Europa. Y bueno, he estado pues viendo cómo va a transcurrir esa estrategia, que curiosamente va a ser a través de un distribuidor que sea una red de concesionarios, en contra de los modelos de agentes estos que están intentando adoptar, aunque a todos alargan el plazo, los fabricantes europeos, en un modelo mucho más tradicional, con la intención de dar a conocer la marca y de que sus productos pues respondan. He tenido la ocasión de probar tanto, además de conocer la estrategia y a los responsables de la marca, poder probar un sub eléctrico, híbrido enchufable, que si tuviera que dar una nota, es que tiene 147 kilómetros de autonomía en eléctrico, que es casi una tercera parte más del vehículo europeo, de la autonomía que da un híbrido enchufable europeo. Y que más, y más de 2 veces más de lo que dan la mayoría. Entonces, pues hombre, destacable la apuesta. Es una gran empresa, tiene una fábrica, varias fábricas de megafactorías de baterías, Pero sirve a Chimo, grupos como Stellantis, o sea, un gigante o que sea, es un nos viene y gigante. que viene para quedarse. Pero mira, Félix estoy seguro de que también tiene una idea. Yo hace 20 años, casi 18 años, estuve por primera vez en China. No es que vuelva todos los años, pero volví otra vez. Por eso hay una primera que se puede Y considerar, una segunda. ¿no? Y una segunda. Entonces, cuando uno en el año 2005, ¿no?, veía el mercado automovilístico chino, veía coches que no conocía las marcas, ¿no? Ni una, así como en otros países, bueno, pues había cierta globalización de marcas, ¿no? En China no había esa globalización. Sí que veías coches que decías, oye, ¿cómo se parece ese coche a, pues yo que sé, a un modelo europeo, ¿no? Es clavadito, ¿eh? Pero pero tenía sus ligeras diferencias, pero decías, madre mía, es igual, ¿eh? Es igual. Parece Mira, que lo han te voy a calcado. decir una cosa. Y Por fuera, di- Y entonces, una de las cosas que más preocupaban entonces de los coches chinos era la seguridad, ¿no? Que cuando uno veía las pruebas de estas de resistencia, ahí quería ir yo. los Verás. crash test dummies, ¿no? Pobrecitos, salían no mal parados, que salían espachurrados, ¿no? Porque la seguridad. Pues han Esto hace aprendido muy 20 rápido. años. Esto Vale, hace 20 pues años. te digo yo que han aprendido muy rápido y te voy a explicar por qué. A ver, todos los coches chinos que están llegando a nuestro mercado tienen 5 estrellas en los test Euro NCAP, es decir, la máxima calificación. En el caso de los que he probado ayer y esta mañana, el sub del que os hablaba tiene no solo las 5 estrellas Euro NCAP, sino la mejor calificación en su segmento de todos los coches que se han probado. Y luego hay otra derivación, que es otra que los SUV se llaman Way, por eso que os decía que han adquirido otras marcas. Los eléctricos puros que son turismo se llaman Ora. Hay uno que a Eduardo Castillo, conociéndole, le va a encantar, que es el Ora 03, que será el primero que llegue, que es un coche de un segmento C, muy pintón, muy bonito, pero además que va muy bien, que tiene 420 kilómetros de autonomía para un segmento C, lo cual no están todavía a la altura en Europa. Tenemos coches con esa autonomía más grandes, o sub, pero no un turismo de esa autonomía. Y no solo tiene las 5 estrellas Euro NCAP y es el mejor en su clase, por supuesto, sino que tiene la máxima puntuación que se ha sacado nunca en su segmento y además tiene 5 estrellas en sostenibilidad, porque prácticamente el 100% del coche está fabricado o
es con materias reciclables o es reciclable su materia prima. Con eso te digo todo. Se han puesto mucho las pilas en seguridad, en sostenibilidad, en hacer coches muy bien hechos, en electrificación, por supuesto, pero también en conectividad, que es lo que ahora se lleva en los coches. Con lo cual, ay, Dios mío, que nos cojan con los machos atados. La única cosa es, ¿cómo le voy a decir al vecino que me he comprado un GWM en vez de decirle que me he comprado Un por Mercedes. decir algo, Volkswagen? ¿Vale? Bueno, pues eso pasará. Es cuestión de tiempo y de que aprendamos, como tú dices, no han salido de su mercado nunca y tenemos que aprender ahora que hacen coches. Y hay 5 o 6 grupos, igual que en Europa hay 2 grandes grupos y hay otros, 5 o 6 fabricantes europeos muy buenos. Bueno, pues en China A ver qué no le todo digo es yo bueno, pero hay 5 o 6 muy buenos. a mi vecino. A ver qué le digo yo a mi vecino. Mira, Félix. si lo ve por fuera te va a decir es un coche chino, si lo ve por dentro va a querer uno, ya te lo digo yo. ¿Qué te parece, Félix? Bueno, están siguiendo en los coches pues algo que ya hemos visto antes en otros sectores, ¿no? Empiezan a fabricar para el mercado local, pero luego ya llega un momento en que se van haciendo los amos, ¿no? Teniendo en cuenta que es el lugar donde más coches se fabrican en el mundo, pues la gente normalmente aprende según haciendo cosas, ¿no? Y por lo tanto, pues los que están aprendiendo más de cómo hacer coches, sobre todo coche eléctrico, son los chinos, ¿no? Y la distancia yo creo que va a ir aumentando. Es decir, lo que ha contado Chimo de cómo se han puesto las pilas, nunca mejor dicho, porque todo esto va con la electricidad, pues no cabe duda de que en Europa los fabricantes europeos de vehículos tienen que estar muy preocupados, ¿no? Y todos nosotros un poco muy preocupados pues por los empleos que se pueden perder, ¿no? Sí que es un tema realmente serio. Bueno, ya lo comentamos hace tiempo, ¿no? GWD en eso del empleo es una de las firmas que optaron a la fábrica de Nissan de Zona Franca. ¿Y qué pasó? Pues que el consorcio de Zona Franca se retiró justo al final porque decidió dárselo a otras empresas. Pero era el gran fabricante chino que esperábamos en España y al final no llegó. Pero estas marcas han hecho su expansión antes que en España, antes que en Europa, perdón, en Latinoamérica y en América. Y en donde han estado han abierto fábricas, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, como Félix tiene toda la razón, si a ellos les va bien, vamos a perder muchos empleos. Eso es así. Así, vaya. Sí, claro, ya lo comentábamos hace unos meses, ¿no? Es decir, la evolución exportadora de vehículos chinos ya son los que exportan más por volumen de unidades en el mundo, ya más que los alemanes. Y en dinero todavía no, porque los alemanes venden coches un poco más caros, pero bueno, esto va a durar unos meses, ¿no? Es cuestión de imagen de marca, no es otra cosa, porque hacen los coches que quieras y como quieras y son muy buenos, hay que reconocerlo. Sí, y además aquí en Europa, pues oye, todavía seguimos un poco con nuestras ideas, ¿no? Pero en el resto del mundo, como cuenta Chimo, en Sudamérica o en África o Oriente Medio, o ahora fíjate en Rusia, ¿no? Que ya lo venden todo, ¿no? Es decir, hay zonas donde los chinos, pues, entre que el precio es más económico y la calidad, pues ya es buena, pues están haciendo con el mercado, ¿no? Yo creo que en el coche eléctrico, sobre todo desde China hasta, pues hasta aquí, ¿no? Pues es todo de ellos, ¿no? Un poco Europa y así que eso es así, ¿no? Europa les compra a ellos las baterías, o sea, olvídate. Sí, bueno, a ver con qué velocidad todos estos programas que tenemos en Europa. Hoy, mientras que volvía, me llegaba la noticia de que el grupo Volkswagen prepara un recorte de 20.000 empleos. 20.000. 20.000 porque no sabe cómo afrontar, necesita ahorrar costes, no le salen las cuentas o no le salen las cuentas que quiere y necesita recortar empleos porque no sabe cómo afrontarlo.
Recordar que ahora mismo este grupo, y hablo de este, pero podría hablar de BYD, de cualquier gran grupo chino, ¿vale? Hablo de este porque lo tengo muy fresco. Este grupo vende ahora el 23% de los coches eléctricos, ¿vale? En 2030 va a vender el 100%. Pero ellos no tienen el problema de decir, ¿y si los consumidores en Europa no los quieren? Como dice Félix, tienen el mundo a sus pies. Los venden donde haya que venderlos. Mientras que los fabricantes europeos no son capaces de hacer eso. Y están cerrando algunas plantas de coches eléctricos porque no los venden, cuando la legislación les lleva a 2030 fabricar coches eléctricos. Sí. ¿Están cerrando fábricas de coches eléctricos? Fiat, no cerrando, desmantelando. Sí, perdón, que están parando, reduciendo. Sí. El Fiat 500 eléctrico se ha dejado de producir durante un mes en Italia y se cerró la fábrica. Volkswagen ha hecho lo mismo con algunos de sus modelos ID. Hablábamos de cosas fundamentales en la movilidad ahora, como es la conectividad. El grupo Volkswagen tiene unos tremendos problemas de conectividad con sus coches. Tremendos. Mientras que a estos, bueno, por deciros para que entendáis en qué nivel están, una de las sociedades de este gran grupo fabrica los iPad en China para Apple. O sea, saben hacer tecnología también. Claro. ¿Y cuál es, Chimo, el problema, dices, esto, de conectividad? ¿Conectividad qué es? Porque por conectividad entendemos muchas cosas. Son las pantallas, el entorno, que el coche se conecte con otros coches, lo del coche autónomo, tus especiales de ciberseguridad, todas esas cosas el grupo Volkswagen no las tiene bien hiladas. ¿Por qué? Está teniendo problemas y te vienen esta gente con unos estándar que asustan. Entonces, claro, dices, hoy por Dios, susto o muerte. Me explico, ¿no? En la industria europea. ¿Qué hacemos? ¿Susto o muerte? Sí. Pero es que es así. Félix, una reflexión última, venga, de este tema del automóvil, que quiero pasar al tema de los salarios. Le veo a Chimo yendo mucho a China a probar coches. Mira, no va a hacer falta. No va a hacer falta si van a estar circulando van aquí. A traer. Claro. No, pero cuando empezaban las alianzas, ¿os acordáis de aquellas? No, vamos a hacer una joint venture en China para fabricar allí, que es cuando empezamos a enseñarles cómo había que hacer los coches, ¿vale? Y ahora Félix tiene razón. Aunque me los traiga, me va a tocar volver mucho a China. Oye, Chimo, ¿qué cuesta un GWD? En Alemania, unos 5.000 euros menos que el coche comparable. En España no tenemos precios, ya os he dicho que no salen hasta el año que viene, pero calcular que andará por ahí, unos 5.000 euros menos que un coche de su segmento. ¿Pero cuánto? 25, 30, 35. Si es un sub, por lo menos 30.000 euros, 30, 35. Ponle entre 35 y 50 el más caro, ¿vale? Por decir algo. Pero a lo mejor es que compite con coches que son de 40 a 55. ¿Me entiendes, no? Sí. Con lo cual no vienen por precio. Olvidaros del famoso los chinos vienen por precio, no vienen por precio. Vienen a competir en el mercado. Y les falta, pues eso os decía, un poco de estética en algunos, que en otros el Ora me ha encantado, pero el Wave, bueno, pues un poco de estética exterior. Interiormente es un auténtico coche de lujo tremendamente bien acabado porque son muy perfeccionistas para eso. No, ya, si al final la casa por fuera, pues uno vive dentro de la casa, ¿no? Y uno conduce el coche por dentro, no por fuera. Es una cosa cultural. Nosotros diseñamos primero el exterior del coche y luego le equipamos... Claro, para que lo vea tu vecino y diga, joder, qué coche se ha comprado, macho. Sí, y estamos acostumbrados a que el diseño exterior... Salvo cuando uno se compraba un Múltipla, pero bueno, es un coche, el Fiat Múltipla, algún día se le entenderá ese coche. Y esta gente fabrica los coches de dentro para afuera. Es decir, te hacen unos interiores brutales y lo de fuera, hombre, que nos quede mono, pero a ver, tiene unas parrillas enormes que ahora no se llevan en Europa, pero ya os digo yo que dentro de 2 años no tiene parrillas si hace falta, si son muy rápidos. En fin, bueno, pues oye, ¿cuánto se necesita ganar para comprarse un GWD? Pues yo no sé si el salario medio de los españoles te va a permitir. Vamos a escuchar un poco, vamos a escuchar un poco de música y hablar de salarios, que no quiero irme sin dejar de hacerlo.
Estás escuchando After Work con Eduardo Castillo. Hace nada, unos pocos días, salió la encuesta el informe del decil de salarios elaborado por el Instituto Nacional de Estadística. La verdad es que son buenas noticias, ojo, porque el sueldo medio, el salario medio mensual en términos brutos en 2022 era de 2.128 euros. Brutos. Luego hay ya que empezar a quitarle los pellizcos que todo el mundo sabe. Es la cifra más alta desde el año 2006. Menos mal, faltaría más, ¿no? Pero en cualquier caso, cuando uno profundizaba en el porcentaje de población que podía llegar a ese salario o incluso un poco más, te das cuenta de 3 datos. Que el 40% de los asalariados ganaron entre 1.400 y 2.300, ¿vale? Al mes, ¿ok? Brutos, ¿vale? Que un 30% no ganó más de 1.400 euros al mes. Y que un 30%, que solo un 30%, ganó como mínimo 2.373 euros. Es decir, que un 70% de los asalariados españoles en 2022 no ganó más de 2.300 euros. Entonces, brutos. Entonces, si el coche de Chimo te cuesta 30.000 euros, con este salario, Félix, pocos coches chinos vamos a poder comprar. Ni chinos, ni europeos. Ninguno. Quiero decir, con esos sueldos ninguno, claro. Nadie que tenga ese dinero se puede comprar un coche chino de esos que tienen los interiores tan buenos, ¿no? Y los coches europeos, pues ya con problemas, ¿no? Porque han subido mucho, ¿no? Los vehículos, pues han subido de precio comparativamente respecto a los salarios en los últimos 4 o 5 años, pues una barbaridad, ¿no? Sí. Y bueno, pues ahí andamos, ¿no? Sí queda esa parte de la gente que es el 30% que tiene ingresos brutos de más de 2.300 euros, creo que decías, ¿no? Sí. Y bueno, pues eso está poco, pero los que estén en la parte de arriba, pues esperemos que sí, ¿no? Ya lo podrán comprar también los ricos que hablábamos la semana pasada, ¿no? Que aunque no son muy ricos, pues tienen dinero para comprarse eso, ¿no? No, la verdad es que la situación económica del asalariado español, llevamos, pues no sé, 20 y tantos años, esto es de una miseria absolutamente lamentable, ¿no? Y bueno, pues así es, ¿no? Los salarios pues siguen congelados en términos reales, pues en 20 y tantos años. Es algo absolutamente espectacular, ¿no? Claro, tuvimos 2 macrocrisis que nos han costado a los españoles pues el 40-45% del PIB per cápita. O sea, en vez de estos 2.300 euros... ¿Cuánto deberíamos tener ahora mismo de salario medio si todo se hubiese hecho más o menos de manera razonable, entendiendo que las crisis pues sobrevienen? ¿Qué le vamos a hacer, no? Pero si hubiese sido normal, el sueldo medio el salario mensual bruto... En medio has dicho que eran 2.100... 2.100 el salario medio, sí. Bueno, pues aproximadamente 3.000 euros. Tenía que ser en España ahora. Si no hubiéramos tenido la crisis del año 92 al 95 y la crisis sobre todo la crisis gorda del año 2008 al 13, ¿no? Que nos ha dejado pues con una caída del 40-45% del PIB nominal. Es cierto que todos esos salarios se verían un poco disminuidos por un 10% más de aumento de precios. Claro, en España, normal, pues, claro. Sí. Ten en cuenta que si alguna vez los españoles, pues vamos a ser como los alemanes, pues aquí vamos camino, ¿no? En un cierto tiempo, allá a principios de los años 2000, finales de los años 90, ¿no? Los años gloriosos de la economía española, pues tenemos que convergir
en términos nominales, es decir, tenemos que tener los salarios alemanes. Y eso quiere decir pues que los precios alemanes también, en muchas cosas. Es decir, que en España, si hay más inflación que en Alemania, lo cual estaba ocurriendo a principios de los años 2000, pues era buena cosa. Si la gente decía, es que no, porque fíjate, no, exactamente hay más inflación, etcétera. No, es que si en España no hay más inflación que en Alemania, vamos a ser siempre más pobres, ¿no? Porque tenemos que llegar a ese nivel, digamos, pero no vamos a llegar pues porque el manejo macroeconómico hispano pues no parece que tenga pisos de mejorar, ¿no? Y si hemos perdido 25 años, pues el horizonte temporal, lo venimos comentando, pues parece que es el mismo. Así que vehículos de estos, chinos o no chinos, a 35 o 50.000 euros, pues con 200 kilómetros de autonomía, si son híbridos, ya mejorándolo, pues los españoles vamos a ver pocos. Encima, o sea, y encima no puedes ni chulear en el vecino, o sea, no puedes ni chulear. No puedes ni presumir frente al vecino. Bueno, los españoles nos los damos todos de decir que si nos gusta chulear, pero tampoco somos particularmente respecto al resto del mundo, ¿no? O sea, que en todo el mundo es así un poco, ¿no? Si no, no se venderían esos coches, ¿no? Chimo, y sin embargo se venden con estos salarios. A ver, está por ver cuántos se venden, ¿vale? Pero... No, digo y otros, sí. porque la gente al final se compra coches. Sí, pero Eduardo, estamos hablando de que en España lo normal es que... Lo normal, o lo calculado por la estadística, es que se vendieran 1.200.000, entre 1.200.000 y 1.300.000 coches al año nuevos, y este año, que no está cerrando mal del todo, vamos a vender 950.000 y venimos de 2 años de 800.000. Es decir, no se están comprando los coches tampoco al ritmo que se tenían que comprar. Falta 250.000 de coches, como si fuéramos a la carnicería, que no es fácil conseguirlos. Y eso también es otro problema para el empleo y para las fábricas. Recordar que tenemos entre fábricas de producción, de motores, de cajas de cambio, de 17 plantas en España, y que la industria auxiliar española es líder en el mundo, la de componentes. Pues ahí. Miedo da. Con estas cifras de matriculaciones es difícil mantener unas inversiones que además se deciden fuera. A ver, la fábrica de Ford de Almusaf es fenomenal, se le otorgaron 2 modelos eléctricos, pero es que Ford ha decidido parar su estrategia eléctrica. ¿Qué va a pasar con esa fábrica? No lo sabemos. Empiezan los problemas y eso es porque no se compran los coches, vengan de China, de Alemania, de Estados Unidos o de la India. Da lo mismo, ni que los fabriquemos aquí, no se compran. Oye, quiero cerrar, una cosa súper rápida del tema de los salarios, porque enseguida vamos a incorporar a Javier López Bernardo para charlar de otros temas. El tema de los salarios, Félix, este incremento del salario mínimo interprofesional es bueno porque al final, oye, no deja de ser una subida salarial, ¿no? Y trata un poco de equiparar. ¿Se podrían hacer más cosas pues para mejorar esos salarios con riesgos inflacionistas? Bueno, si no han subido los salarios y hay riesgos inflacionistas, pues vamos a justificar que haya riesgos inflacionistas al menos por una subida de salarios, pero encima somos más pobres y con las cosas más caras. Entonces, ¿qué podemos hacer, Félix? Nada, muy rápido. Bueno, normalmente no tener momentos de crisis. Es decir, en España estamos siempre tratando de recuperar lo que hemos perdido en tiempos pasados, ¿no? Cuando hemos tenido macrocrisis, ¿no? Entonces, pues, si hubiera ahora un buen ambiente, pues, para generar empleo, que no se ve, porque no sabemos exactamente en España ahora cuánta gente trabaja, ¿no? Con el fijo discontinuo, que ya nos tiene a todos descolocados. Entonces, pues bueno, una sensación de generar riqueza económica, un poco de ayudar al mundo, que tampoco lo parece, ¿verdad? No son las condiciones las más adecuadas. Y efectivamente, pues que de alguna manera, pues todo lo que es la generación de riqueza,
pues esté bien vista. Y como no lo está, pues así andamos, ¿no? No, es un problema, tenemos un problema gordo en España, ¿no? Tenemos un problema gordo porque cuando hemos ido más o menos funcionando bien, pues luego han venido las vacas flacas, que son flaquísimas, ¿no? En el caso español, todo absolutamente innecesario, porque las dos crisis que hemos tenido en España, tanto la de los años 90 como esta han sido absolutamente ridículas, ¿no? No teníamos necesidad de ello, ¿no? Fácilmente controlables las dos. Y sin embargo, pues ahí hemos caído, ¿no? Y con eso, pues, y una cierta falta de dinero realmente. Es decir, lo que hablábamos la semana pasada de los ricos españoles es que es así. Es decir, no tenemos capitales propios grandes para hacer cosas. El sector del automóvil es un absoluto milagro. Y bueno, en la parte, digamos, del componente, como dice Chimo, pues ahí los españoles sí tenemos algo que decir, pero claro, somos subcontratistas. Es un milagro que todas las fábricas españolas del automóvil grandes no haya cerrado ninguna en los últimos 15 años. Se han mantenido. O sea, es una cosa... Estamos a ver cuándo pues, puede ocurrir la primera, ¿no? Bueno, pasó lo de Nissan, etcétera, pero era una cosa más pequeña. Pero es un problema. Es decir, es que fíjate que en Madrid, todos los ricos de Madrid, entre los 135 de ellos, todos ellos tienen el mismo dinero que el dueño de Red Bull, ¿no? Que es el 60 del mundo, o 50. No. Es decir, es que no tenemos capacidad para hacer inversión. Todo esto de que estamos hablando, ¿y quién va a hacer una fábrica de baterías? Pues que en España es un montaje que está fuera de nuestras capacidades, digamos, como nación. Otra cosa es que podamos convencer a un chino, a un alemán y tal, que ponga una factoría en Sagunto. Pero los españoles como tal somos incapaces de generar nada de ese nivel, ¿no? Hemos hecho en algunas cosas, en algunos sectores. Es decir, falta una capacidad de mover capital. Pero tú has dicho una cosa que a mí me preocupa mucho y que es verdad. No solo no tenemos capacidad económica, sino que está mal visto tenerla. O sea, socialmente tenemos un problema con la economía de este país. Porque el que tiene dinero y puede invertirlo está mal visto. Sí. En vez de fomentarle y ayudarle. No, sí, le ponen a parir. Bueno, vamos a hacer una brevísima pausa para escuchar un consejo y saludamos enseguida a Javier López Bernardo. Venga. Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, con atención al cliente las 24 horas al día. ¿A qué estás esperando? Miles de clientes ya confían en xtb.es, un broker, muchas posibilidades. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. Pues se nos ha juntado a esta conversación Javier López Bernardo. Siempre es un gusto saludarle. Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Me escuchas bien? Te escuchamos estupendamente para hablar de Estados Unidos. ¿Qué tal los salarios en Estados Unidos? Está aquí. Espero que vayan un poquito mejor, aunque siempre que hemos hablado, ¿verdad, Félix?, de los salarios en Estados Unidos, hemos hablado del mundo de las propinas y estas cosas, y la verdad es que tampoco salía muy bien parado. Pero bueno, en fin, que no hablamos de salarios, Javier, ¿o sí? Bueno, hace unas semanas, ¿no?, salió este tema de los salarios en Estados Unidos a colación, pues, de lo que estabais hablando un poco, de las grandes automovilísticas, ¿no? Me incorporé hace poco y estabais hablando un poco, ¿no?, de las empresas de fabricación de coches. Y bueno, no sé, me imagino que en este programa habéis hablado, ¿no?, en el pasado de las negociaciones salariales, ¿no?, que tuvieron que hacer General Motors, Ford y Stellantis allí, ¿no? Y se han cerrado. Han sido, pues, incrementos salariales, pues, razonables, un poco diferente en cada una de ellas, ¿no? Ahora un poco la pregunta es ver si todos esos incrementos
pues se van a estrenar el resto de la economía americana que parece que no. ¿Cómo está la economía americana? Por cierto, me ha gustado mucho esa marca. General Ford es como el General Ford, ¿no? Que es como... Yo sí... Podríamos utilizarla, Chimo. No está mal la marca, ¿eh? General Ford, ¿verdad? El día que se fusionen, que se fusionarán, porque las marcas americanas se fusionan o no. Bueno, ver, ha habido una... Perdón, Chimo, no, sí, Javi, dale. No, no, por Dios, Javi, tú, que eres el... Tú que sabes de fusiones, Javi. Bueno, no, es una tendencia, ¿no? Que ha ido ocurriendo, pues en los últimos 100 años, ¿no? Ha habido cada vez una consolidación mayor hasta que nos han quedado, pues, estas tres, ¿no? Y de estas tres, una es europea ahora mismo, ¿no? Que es Stellantis. Más fusiones a partir de allí, bueno, es difícil, ¿no? Hasta qué punto, además, el sector, si te crees que realmente lo que va a imperar es el vehículo eléctrico, realmente, y un poco la simplicidad en todo lo que es el tren motor y en el número de piezas, ¿no? Realmente ya no hay muchos más motivos para la consolidación, Eduardo, ¿no? O sea, una planta ya que te produzca, pues, a partir de unos 100.000 coches al año, algo así, ya tiene unas suficientes economías de escala, ¿no? En lo que yo entiendo. Aquí seguramente a lo mejor hay algún ingeniero que nos esté escuchando y sepa mucho más de este tema que yo, ¿no? Pero por lo que he leído, la economía de escala y la importancia del tamaño, ¿no? En una fábrica de coches eléctricos es mucho menor, ¿no? General Motors y Ford se podrán fusionar en un futuro, pues a lo mejor sí, ¿no? Pero no lo veo, no creo además que ganasen nada ni simplificarían nada. Pero bueno, no sé qué opinará Chimo de todo esto. Creo que son, a pesar de que las dos tengan su sede en Detroit, creo que son culturas absolutamente diferentes de empresa. A ver, extraños... bueno, total, no ha habido matrimonios compañeros de cama con culturas diferentes. Han hecho las fusiones del automóvil, ¿no? Entonces, no hay que decirlo, mira Stellantis. Pero sinceramente, yo no creo que ya el crecimiento de tamaño vaya por fusiones en Estados Unidos. Creo que, a ver, el crecimiento de Stellantis a mí no me gusta. Me parece un gigante con pies de barro. Y yo creo que ahora se deben centrar en alianzas importantes, en alianzas que salten mares y fronteras para poder sobrevivir a lo que les viene, porque si no, ¿habrá otra época de fusiones? Yo creo que sí. También lo hemos vivido. Yo ya en mis años de experiencia llevo dos grandes en el sector del automóvil. Yo creo que la va a haber. Pero espero que sea con más cabeza que la que ha hecho Stellantis, que para mí ha dado palos como pollo sin cabeza y ahora hay con algunas marcas con las que no sabe qué hacer directamente. Bueno, vamos a aparcar el coche, que es que ha sido por lo del General Ford que me ha gustado mucho a mí, ¿sabes? Molao. Como potencial marca, nunca se sabe. Pero estábamos hablando de Estados Unidos. ¿Cómo están las cosas en Estados Unidos? ¿Parecen estar un poco más tranquilas? ¿O es que tenemos demasiado ruido aquí como para no ver el que hay en Estados Unidos, Javier? Bueno, la gente ya está descontando que van a bajar tipos, ¿no? Ahora el 2 años americano está por debajo otra vez del 5%. La gente vuelve a descontar lo que llevan descontando 2 años y de momento de manera equivocada, ¿no? Algún día acertarán, quiero decir. Porque siempre es como el reloj, ¿no? Que incluso los relojes estropeados pues marcan la hora correcta 2 veces al día, ¿no? Pero entonces, bueno, como siempre, pues estas cosas son imposibles de saber, Eduardo. La gente sí que ahora ve un poco, pues que es curioso, ¿no? Porque si ves un poco las encuestas de los economistas, la gente en general está un poco más optimista respecto a la economía. Las encuestas dicen pues que los economistas, ahora el porcentaje de economistas que ven una recesión en los próximos 12 meses ha bajado, pero por otra parte luego también la curva de tipos está bajando. O sea, la gente piensa que la Reserva Federal va a tener que recortar tipos en algún momento de los 12 meses, ¿no? Que es lo que te decía, pues que es lo que lleva la gente esperando pues desde los últimos 12 años, en los últimos 2 años, ¿no? Entonces, bueno, sí que parece que bueno, el déficit público se está manteniendo, niveles bastante elevados, y aquí pues Félix y yo ya hemos comentado en el pasado pues que niveles de déficit público elevados pues hacen muy difícil, ¿no? Que haya una crisis. Cuando tú tienes un déficit público del 8% del PIB, pues seguro que hay algún sector en crisis, siempre hay cosas en crisis, ¿no? Pero así a nivel general pues se hace muy difícil, ¿no? De ver que la crisis fuese grande, ¿no? Los datos del Black Friday, que se esperaban que iban a ser malos, han salido a las primeras estimaciones, ¿no? De diversas empresas. Dicen que no han sido malos, que han sido, de hecho, pues relativamente robustos, ¿no? O sea, que el consumidor americano, que siempre se le dice como que ya se está quedando sin oxígeno, pues parece que no, ¿no? Entonces no hay
No hay nada así raro. Oh, madre mía, es que no me extraña que hayan, porque es que lo del Black Friday ha sido una especie como de tortura psicológica, que poco menos que si no comprabas el Black Friday no pertenecías a este mundo. Claro, con razón habrán hecho buenos números. Sí, bueno, eso se puede pasar más o menos de moda, un año más que otro, pero bueno, parece de momento que los números pues no han sido un cataclismo, ¿no? Por otra parte, no sé si lo habéis comentado aquí con Félix en las últimas semanas, sí que en Europa, ¿no? Parece ser además, sobre todo con este tema que han tenido en Alemania, ¿no? Que van a intentar al menos, ¿no? Pues restringir mucho el gasto público, ¿no? Sí. El próximo año. Yo sí que en Europa, si realmente el gasto público en los próximos 12 meses en la eurozona se reduce en lo que mucha gente está pensando que se va a reducir, yo creo que eso sí que podría tener un impacto grande en el crecimiento europeo. Ten en cuenta que además en Europa estamos ya pues en unos crecimientos en varias economías muy anémicos, ¿de acuerdo? No es el crecimiento que hemos estado teniendo en Estados Unidos recientemente, ¿no? Así que no sé, bueno, es mi opinión, que ya sabéis que os digo siempre, Eduardo, ¿no? Yo creo pues que el crecimiento de la eurozona pues a largo plazo pues va a ser inferior al de la economía americana, ¿no? Pero quizás sea un sesgo mío. No sé lo que opináis el resto. En cualquier caso, Félix, yo no sé, dice Javier, que si Europa recorta el gasto público, mira a Alemania, pero Alemania es que creo que lo tiene porque es que la Constitución es muy, muy rígida con eso. Veremos cuán rígida es la nuestra con otras cosas. Pero, y lo que es el gasto público aquí en España no creo que se vaya a ver reducido. Sí, no, veremos cómo... Aquí llevamos buenos incrementos de gasto y con toda esta movida de la inflación, ¿no? Pues saber exactamente cómo ha impactado eso en las cuentas públicas y, en definitiva, en lo que nos queda en el bolsillo de los ciudadanos es complicado. Lo que comentaba Javier, en Europa tenemos un problema también, que es un problema demográfico, no crecemos, ¿no? Y entonces eso hace que haya mal ambiente, ¿no? En Estados Unidos, pues al menos crecen pues, casi un 1% al año la población, ¿no? Eso simplemente pues se mantiene la economía así, ya da unos ritmos de crecimiento pues un 1%. En la miseria en la que andamos es casi garantizar el doble de crecimiento, ¿no? O sea, tenemos una serie de problemas que hacen que efectivamente pues a la larga pues vayamos perdiendo, digamos, un poco fuelle, ¿no? Las sociedades están envejeciendo bastante, ¿no? Estamos en una situación realmente... Hoy veía un gráfico, ¿no? De un poco los diferentes resultados económicos que han tenido los pensionistas en España respecto a los jóvenes. Uh-huh. Y venía el gráfico en el cual, pues, se veía el número de votantes, ¿no? Pues los pensionistas, pues el 30 y tantos % a partir de una cierta edad, y el de los jóvenes, pues que había caído del 35% al 20%, ¿no? Uh-huh. Es decir, la sociedad en pocos años ha dado un giro, ¿no? Tremendo en cuanto a la composición demográfica de la situación, ¿no? Y todo eso, pues es mala cosa, ¿no? Porque si no creces, si una economía no crece en cuanto a la gente, fíjate tú toda la gente que tiene en España pendiente de que haya niños, ¿no? Pues todo ese sector, ¿no? Pues cada vez peor, ¿no? Y a partir de ahí, pues vamos enlazando, ¿no? Así que, bueno, a ver si de alguna manera, pues somos capaces de generar alguna idea, ¿no? Es decir, tecnológica o de arreglo social, que de alguna manera permitiera de alguna manera dar un cambio a todo esto, ¿no? Pero no parece que vaya a venir por la formación, que sería otro de los temas en que, pues oye, la fuerza laboral, etcétera, porque cada vez es peor, ¿no? Y un deterioro general. Sí parece que en España hemos mejorado un poquito, hemos estado viviendo cositas, pues todo lo que tiene que ver con la formación profesional y el entroncamiento en el trabajo. Eso que siempre hemos soñado de hacer una especie de formación profesional a la alemana, que nunca ha funcionado, pues en los últimos años ha ido bastante bien. Parece que ha ido mejorando, ¿no? Sí. Sí. Entonces, bueno, hay algunas cosas que pueden realmente dar un poco de ilusión, ¿no? Pero son poquitas, ¿no? Sí, un día de estos vamos a dedicar a la economía del niño, ¿no? Porque eso que apuntas es importantísimo, ¿no? Cuanto a empresa vinculada o economía vinculada
a la natalidad y a la infancia y a la juventud, ¿no? Desde lo que es la propia educación, los colegios, cuántos colegios están pues rediseñando, ¿no?, sus capacidades, porque al final alumnos son los que hay, ¿no? Y a largo plazo ocurrirá también con las universidades. Un día de estos lo vamos a tocar, si os parece. Pero vamos a aprovechar, vamos a deslocalizarnos, ¿no? Que cada vez que tenemos la oportunidad de hablar con Javier, pues siempre nos apunta, o por lo menos nos pone la linterna en algún sitio del mundo, económica, ¿no?, que nos hace por lo menos hacer una reflexión. No sé si de Estados Unidos saltaríamos a otro lugar simplemente por pura curiosidad. ¿Qué te haya llamado la atención en tu perspectiva, Javier? Bueno, ya que pues que nos quedan 5 minutos de programa y es rápido de comentar, Eduardo, pues en China la semana pasada, pues uno de los mayores, como los llaman ellos, gestores de activos, que son estas instituciones pues son básicamente bancos en la sombra, ¿no? Shadow banking. Bueno, pues, la situación se declaró insolvente, ¿no? La nota de prensa que ponían era muy graciosa porque pedían perdón a la gente por tener un agujero en el balance de unos 30.000 millones. Madre mía. Son cosas bestiales, ¿no? Son números que ya desafían todo entendimiento. Era un grupo que, si te digo el nombre, vamos, no lo conocía ni yo. Quiero decir que sigo bastante la situación. Entonces, bueno, la situación, creemos que yo sigo pensando que la situación en China ahora mismo está muy delicada, ¿no? Y también en parte yo creo que el ánimo de Xi Jinping de calmar los ánimos un poco a nivel internacional, en la escena internacional, viene un poco por aquí, ¿no? Ahora tienen una cantidad de comida en la mesa a nivel nacional que es tremenda, ¿no? Y tienen que y van a tener que atajar estos problemas tarde o temprano. Han creado además una lista de 50 promotoras grandes, ¿no?, en las que se les considera promotoras privilegiadas, por así decirlo, que puedan recibir préstamos de acuerdo por parte de los bancos estatales, ¿no? Pero claro, tú a los pobres bancos, por un lado, les estás diciendo que soporten a la economía y que soporten a todas estas promotoras que son básicamente insolventes, ¿de acuerdo? Y ahora te voy a comentar por qué, si quieres. Y luego, por otra parte, les estás diciendo que tienen que reducir los riesgos de balance, que tienen que tener un crecimiento más saludable, tener menos deuda para el crecimiento económico, lo que venimos hablando mucho tiempo, ¿no? Entonces siguen sin todavía cuadrar el círculo, ¿no?, esta gente. Sí, con una mano les estás dando una palmadita y con la otra les estás dando un zarpazo, ¿no? Claro, es que la mayoría de estos préstamos, y es lo que te decía, que hay muchos bonistas ahora que han estado atrapados en estos bonos, que llevan perdidos un 70 al 80% del valor de estos bonos, ¿no? Y claro, todas estas constructoras en bolsa reaccionaban de manera positiva la semana pasada. Entonces tú, cuando lees un poco la nota de prensa, dices que todos estos préstamos que van a hacer es para que acaben las casas. Recuerda que es que estas promotoras habían recibido el dinero, se lo habían pulido en otras cosas y no tienen dinero para poder acabar las casas que habían prometido. ¿Te acuerdas que era uno de los problemas que habíamos hablado? Entonces, bueno, imagínate que el banco te da dinero, ¿no? Y tú acabas estas cosas. Bueno, las casas las vendes, pero ya está. Pero es que luego tú necesitas más dinero para poder seguir comprando tierra y en definitiva, pues que el ciclo de tu negocio siga funcionando. No sé si me explico. O sea, las cosas no son solo aquí te veo y hasta mañana. O sea, los negocios tienen que seguir funcionando y generar de una manera orgánica recursos para que crezcan y sean rentables, ¿no? Entonces, la mayoría de estas constructoras se está hablando de darles dinero no para que funcionen como negocio, sino simplemente para acabar cosas que tenían que haber acabado en una situación normal, ¿no? Entonces, yo veo la situación que está francamente muy delicada, ¿no? Un poco a raíz de lo que decía Félix también, la población en China, bueno, ya veremos las cifras ahora, pero es muy probable que este año pues esté en decrecimiento, ¿no? Por primera vez, pues por primera vez en la historia. No me lo puedo creer. ¿De crecer la población china? Sí, la gente, pues es que la gente ya no nace en China, Eduardo. Ha habido unas caídas, ya venían antes del COVID, ¿no? Y la gente especulaba si iba a ser 2025, 2030, 2035, ¿no? Pero es que desde el COVID, pues el tema de la natalidad en China ha sido bestial, ¿no? Ha habido una caída aterradora, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas estimaciones, ¿no?, de cuánto va a llegar la población china, que te las puede comentar Félix, de aquí al 2050, ¿no? Y depende de pues qué tasas de decrecimiento asumas, hay caídas muy, muy importantes, ¿no? Esto tiene impacto, y ya con esto acabo, no solo pues para las dinámicas del crecimiento de la China a corto plazo, sino un poco para cuál va a ser la estatura de China dentro de 30 años, ¿de acuerdo? Porque ahora vemos que, claro, que si los chinos siguen siendo 1.200 millones de personas y tal y cual, y cada uno tiene más renta per cápita, pues que fíjate el tamaño de la economía china respecto al mundo, pero
pero teniendo en cuenta que Estados Unidos va a seguir creciendo la población, como te decía Félix, ligados a los crecimientos de la economía china, el cuadro va a ser muy diferente de aquí a 20 o 30 años, sin ninguna duda. Félix, venga, una reflexión del panorama madre mía, lo que se enfrenta, cómo va a cambiar el mundo, Chimo, no lo vamos a conocer, vamos, si no lo conocemos del año pasado, lo vamos a conocer dentro de uno. Félix, ¿qué te parece? Ya te digo yo que de aquí a 2030, que es cuando nos cuentan, yo no sé si estoy en este mundo o me he bajado ya. Tal cual, tal cual. Félix, tu reflexión final, que nos quedan un par de minutos. No te escuchamos, Félix. Tu micrófono quizás esté silenciado. Me oís, ¿no? Ahora te escuchamos. No, que quería comentar que para que China crezca un 5%, ¿no? O los 7-10% que ha crecido en el pasado, parte fundamental era pues el tema demográfico. Pero en China llevan muchos años que la gente ya no aumenta. Es decir, y lo que ha contado Javier, de que probablemente estén ya decreciendo, como Japón y algunos Corea, etcétera, ¿no? Es decir, son situaciones que lo solucionaban porque básicamente en China el movimiento demográfico era manteniendo unos 840 millones de trabajadores, era pues 300 millones o 400 que estaban en el campo que iban pasando a la ciudad. Y ese trasiego de gente de unos trabajos que no se ganaba nada a unos bien remunerados, lo que hacía que China creciera. Ahí todavía tienen algo de campo. Es decir, todavía en China hay bastante gente, digamos, en el sector rural que puede incorporarse a una sociedad, digamos, más avanzada. Y tienen unas posibilidades de crecimiento todavía, pero ya cada vez menores. Y es imposible, ya que si una población ya no crece a nivel industrial, pues que el crecimiento de la renta sea superior al 3 o el 4%. Poco a poco, pues eso se va a ir de alguna manera. Pero sí, el problema demográfico es otro tremendo, ¿no? Pues hemos empezado hablando de coches chinos y acabamos terminamos hablando del grave problema de China. A ver si Chimo no le van a vender tantos coches a sus propios ciudadanos, pero bueno, esto me temo que para otro programa. Javier López Bernardo, Chimo Ortega y Félix López, siempre es un gusto hablar con vosotros. Muchas gracias y nos vemos próximamente. Gracias, Eduardo. Y nosotros nos despedimos hasta mañana. Volveremos a las 19 horas en Capital Radio. Jorge Zumeta ha gestionado técnicamente el programa. Os habló Eduardo Castillo. Hasta mañana. Adiós. ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es. De forma no intencionada, los usuarios pueden abrir agujeros de seguridad al conectar su ordenador o smartphone a la red de su empresa, incluso cuando utilizan una VPN. Reducir la superficie de ataque con un modelo Zero Trust se ha convertido en una necesidad para las empresas. Descubra más en zscaler.es. Capital Radio, Madrid, 103.2. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Pádel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. Aquí, en Capital Radio, está el programa más divertido y de mayor influencia en el mundo del capital humano. Todos los viernes a la 1 de la tarde, únete a Humanos en la Oficina, presentado y dirigido por el speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Un programa donde el talento es protagonista en un formato innovador e irresistible que ya se escucha en 13 países. No te lo pierdas. Valor Salud. Tiempo de salud.
su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello.